Mi nombre es Paulina Castejón, yo soy médico y cirujano oftalmólogo y tengo unos estudios en lo que es oculoplástica. ¿Qué estoy haciendo aquí hablando de prevención de ceguera? Hace 5 años tuve la oportunidad, o podría decir casualidad, porque tuve que llenar un espacio vacío en un taller que hubo de salud comunitaria. Y desde entonces el tema de prevención de la ceguera se me metió hasta las venas y espero que a alguien más se le meta aquí porque es un tema sumamente importante y yo podría catalogarlo hasta de enviciante. Pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología y también a la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Salud Ocular, que es una comisión que involucra a la mayoría de instituciones e instancias gubernamentales que trabajan en este tema. Lo primero que tendríamos que definir es qué es ceguera. Generalmente cuando nosotros pensamos en una persona ciega, pensamos en esta visualización. Esta pareja muy amable me la encontré en Antigua Guatemala, donde yo resido, y me permitieron tomar esta foto para esta exposición. Ellos en realidad son la excepción de la ceguera. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ceguera irreversible. La mayoría de las cegueras, el 80%, es prevenible o curable. Y luego la otra razón por la que son una excepción es porque ellos están rehabilitados. Son personas funcionales en Antigua, en las calles empedradas, hasta una persona viendo un 20/20 se puede tropezar. Ellos estaban caminando perfectamente con sus bastones. La mayoría de las personas ciegas están en sus casas, no están rehabilitadas y no saben que su visión puede mejorar, que tienen tratamiento. ¿Cuál es la realidad de la ceguera? La realidad de la ceguera es que está alrededor de nosotros. Los dos grupos más importantes de personas ciegas son los adultos arriba de 50 años, como podría ser esta persona que está jalando su carreta, muchas personas que nos rodean en su vida diaria. Y menores de 15 años, hay 16 millones de personas ciegas menores de 15 años en el mundo, que podría ser este niño que nos lustra el zapato o un niño que lo estamos viendo camino a la escuela, puede estar ciego y no saberlo. Las definiciones. Para poder hablar de ceguera, poder unificar estudios, la OMS desde 1972 se dio a la tarea de definir a qué le vamos a llamar ceguera para que en todos los países del mundo hablemos el mismo idioma. Tenemos deficiencias visuales, tenemos ceguera y tenemos baja visión. El cartel de Snellen que vamos a ver más adelante, yo creo que todos los médicos lo hemos visto en alguna oportunidad, tiene unos números a la par y en base a esos números se va a definir una deficiencia visual leve como el 20/70 en el mejor ojo. Cada ojo se mide por separado y si el ojo con mejor visión tiene 20/70, esa persona tiene una deficiencia visual leve. Deficiencia visual moderada si en su mejor ojo tiene 20/100 y una deficiencia visual severa si en su mejor ojo tiene 20/200. Y hablamos de ceguera cuando la agudeza visual es igual a o menor a 20/400 en el segundo ojo. Esta definición estuvo desde 1970 hasta este año sin variar. En este año, dado que se cambió la etiología de los factores que causaban ceguera, hubo necesidad de ajustar también la definición. Anteriormente se tomaba esta definición como cuando la agudeza visual era 20/70, 20/100, 20/200 o 20/400 en el mejor ojo, con la mejor visión corregida. Es decir, si el paciente llegaba sin anteojos o con unos anteojos que no estaban bien graduados, nosotros le graduábamos anteojos y esa era su agudeza visual. Se vio que habían muchas personas que estaban en su vida diaria viviendo con ceguera que no eran diagnosticados como tal, porque sobre todo en los países en vías de desarrollo, porque el 90% de los casos de ceguera está en los países en vías de desarrollo, en las áreas rurales principalmente, las personas no usan lentes o por motivos económicos usan correcciones subóptimas. Entonces, cuando nosotros en nuestra clínica le ponemos lentes, no los estamos viendo en su realidad de la vida diaria. A raíz de entonces, la OMS, tratando de hacer un dato más exacto de las personas que en realidad están ciegas en el mundo, hizo la siguiente corrección que está en rojo aquí abajo, aquí en la diapositiva, que es tal y como se presenta el paciente. Es decir, sin corrección, con una corrección adecuada o con una corrección subóptima.
También han oído ustedes el término de baja visión. El término de baja visión abarca todos los pacientes que tienen una deficiencia visual desde 20/70 hasta percepción de luz que ya no puede ser mejorada. Esa agudeza visual se quedó así, no se puede mejorar con lentes y no se puede mejorar con ningún otro tratamiento, pero son capaces de recibir o han recibido un entrenamiento o son capaces de recibir un entrenamiento para poder hacer sus tareas de la vida diaria. Entonces, si ustedes miran, baja visión se traslapa un poquito con la deficiencia visual leve, moderada, ceguera, severa y la ceguera. Pero es porque ya en baja visión nosotros ya no podemos hacer nada más. Este es el cartel de Snellen, que es la herramienta que tenemos para tomar la agudeza visual. Realmente yo pienso que en toda clínica de un médico general, de un pediatra, en todos los centros de salud donde se evalúe gente debería existir un cartel de Snellen. El cartel de Snellen es la forma más sencilla de determinar si una persona debe ser referida a un centro oftalmológico dentro de un chequeo general, porque es diferente cuando ya acuden con alguna emergencia o con un problema ocular específico. El cartel de Snellen es muy sencillo de usar. Generalmente los carteles de Snellen traen atrás las instrucciones. En Guatemala cuestan entre 20 y 50 quetzales y se compran en instituciones como la Unidad Nacional de Oftalmología o el Comité Pro Ciegos. Ellos los venden y se puede tener uno en la clínica. Y si a uno se le olvida cómo tomar la agudeza visual, pues trae las instrucciones en la parte de atrás. La letra más grande que ven arriba es el 20-200. O sea que una persona todavía no es ciega, deficiente visual severa, no es capaz de ver solamente la letra más grande de ese cartel a 20 pies. Hablemos ahora de qué es lo que está pasando en el mundo y luego vamos a hablar de los datos que tenemos en Guatemala y en nuestra región. La discapacidad visual es de 285 millones. Se recuerdan que la discapacidad visual empieza desde 20/70 en el mejor ojo, es decir, la tercera línea del cartel de Snellen. Nosotros con una visión de 20/20 vemos hasta la última línea. De estos personas con discapacidad visual, 39 millones de ellos son ciegos. El 90% de las personas no videntes, como les mencioné anteriormente, están en los países en vías de desarrollo. Y el 80% de los casos de ceguera se pueden evitar o se pueden curar. Qué maravilloso sería detectarlos a tiempo y poder decir que la ceguera ya no es un problema social en nuestro país. Estos datos son muy recientes, son del boletín de prensa de la OMS de este año. Las causas epidemiológicas. Costó un poquito encontrar las diferentes causas porque según cada estudio son diferentes. Por ejemplo, la doctora Dalia, cuando habló de retinopatía diabética, mencionaba retinopatía diabética como la principal causa en las personas económicamente activas, y así podemos tener como diferentes sesgos. Sin embargo, en el British Journal de Ophthalmology ustedes pueden ver este estudio que también fue publicado recientemente en el 2012, donde ellos analizaron estudios de 39 países tratando de unificar cuáles son las causas globales. La verdad es que el estudio es impresionante, está muy bien hecho y este es el resumen del mismo. De deficiencia visual, ¿se recuerdan que deficiencia visual es desde el 20/70 hasta el 20/200? Tenemos que el 43%, casi la mitad, es por error refractivo. O sea, que son personas que pueden corregir su visión con el uso de lentes. La relación entre costo y efectividad y costo-beneficio de lo que implica examinar a una persona, detectar que necesita lentes, ponerle lentes y quitarle una deficiencia visual es increíblemente alta. Cuesta muy poco y trae muchos beneficios. La segunda causa es catarata, luego glaucoma y al final tenemos otras causas que no por eso son menos importantes, que es retinopatía diabética, tracoma y las opacidades corneales. Respecto a ceguera, catarata sigue siendo la causa principal de ceguera en el mundo, es el 51%. La mitad de las personas que están ciegas en el mundo es por catarata. Por eso es que la mayoría de los ciegos, el 65%, están arriba de 50 años. Luego tenemos glaucoma y degeneración macular asociada a la edad, seguido de errores refractivos y de retinopatía diabética. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Tenemos 19 millones de menores de 15 años con discapacidad visual.
Este es un grupo que es muy importante cuando hablamos de ceguera, porque no solo es de que los niños nos llegan al corazón y todos queremos que nuestra niñez tenga la mejor salud posible, sino también hablando desde el punto de vista social y económico, estamos hablando de años ceguera. Generalmente una persona arriba de 50 años con cataratas, su expectativa de vida según la OMS va a ser de 5 años, pero en un niño obviamente su expectativa de vida es mucho mayor. Entonces podríamos multiplicar esos 15 millones por la expectativa de vida que va a tener ese niño y son muchísimos años de ceguera los que van a tener. Por eso es que las intervenciones a nivel de salud visual escolar son sumamente importantes. Y luego lo que ya mencionamos, que el 65% de la discapacidad visual es en mayores de 50 años. Luego vamos a hablar de un concepto muy importante que es el de años ajustados por discapacidad. Estas son las consideraciones importantes de la ceguera, o sea, ¿por qué si yo no soy oftalmólogo me tiene que interesar la ceguera? Incluso, ¿por qué si yo no soy médico me tiene que interesar la ceguera? Tal vez yo soy economista, tal vez tengo una empresa. La ceguera es algo que nos tiene que involucrar a todos como sociedad. Y la razón es la siguiente. Primero, ¿sabían ustedes que la ceguera es un indicador económico de un país, así como lo es la tasa de alfabetización y otros indicadores? Cuando un país tiene una ceguera del 1% se considera muy pobre. En Guatemala estamos entre un 1 y un 2% de ceguera, o sea, como indicador económico estaríamos más allá de muy pobre. La razón para esto es porque la ceguera puede tener deterioros económicos en un país, tanto en costos directos, como sería el tratar de rehabilitar a una persona, como en costos indirectos, como es el que esa persona no es productiva, el que tiene que haber otra persona de la familia con ellos, ayudándolos, y esa persona de la familia también disminuye su productividad. Y también el concepto de los años de discapacidad calculados, que es este que está definido abajo como DALIS. ¿Qué es el DALIS? El DALIS es la suma de los años que una persona con discapacidad pasa viviendo con esa discapacidad, lo cual hace que baje su productividad, más los años de vida que pierde, porque la cantidad de años que una persona va a vivir va a disminuir si está discapacitado. Su capacidad, la cantidad de años que vive disminuye, y esto es porque esta persona al estar discapacitado ya no acude a los servicios médicos para ver otras enfermedades, entonces muere prematuramente. Luego, otro concepto que es importante cuando hablamos de este tema fue definido en las Naciones Unidas en un reporte que ellos hicieron, es pobreza humana versus la pobreza de ingreso. La pobreza humana ellos lo refieren como la deprivación que se tiene a tener la calidad de vida que uno debería de tener. Y realmente si estamos hablando que el 80% de los casos de ceguera son prevenibles o curables, entonces en nuestro país hay mucha pobreza humana, porque hay muchas personas, el 4% de las personas arriba de 50 años que se han detectado ciegas en estudios hechos aquí, que están en la calle y que podrían estar rehabilitados y que podrían tener una mejor calidad de vida. Y de la misma mano va lo que es la deprivación material y la deprivación social. Ya no estamos hablando solo de los ingresos, sino también del daño social y psicológico que la ceguera causa en una persona y en la familia. ¿Cuál es el rol del médico general? El rol del médico general es sumamente importante. Vamos a ver estudios que se han hecho, se han replicado de la misma forma en muchos países, y la causa principal por la que las personas permanecen ciegos es por desconocimiento de cuál es la causa de su ceguera y de que esta causa tiene cura. Entonces, en nuestro país, generalmente las personas consultan al centro de salud o con el médico general cuando tienen una enfermedad de cualquier tipo, y es ahí donde se puede detectar antes de que cause ceguera, o se puede detectar si una persona está ciega e enviarla a que reciba el tratamiento adecuado. El médico general entonces va a identificar al paciente ciego o el paciente que está en riesgo de padecer ceguera y va a hacer una referencia oportuna. La foto hace alusión a que tenemos un problema que es muy grande y lo tenemos que analizar, y obviamente más de una persona tiene que sacar a ese caballito del hoyo, se necesita la ayuda de todos.
¿Cuáles son los grupos vulnerables? Los grupos vulnerables, ya los mencionamos, son las personas arriba de 50 años y niños y adolescentes abajo de 15 años. Vamos a hablar entonces primero de los niños. El 85% de los niños ciegos viven en países en vías de desarrollo. Vamos a ver rápidamente varios casos cuando es necesario referir a un niño que ustedes están haciéndole un chequeo general o que llega por otro motivo con un oftalmólogo. Cuando hay estrabismo, que es la falta de alineación de los ojos, cuando no hay respuesta pupilar a la luz, cuando hay una o ambas pupilas blancas, que es la segunda foto que está, ese diagnóstico se llama leucocoria. Es sumamente importante detectarlo a tiempo porque en este caso no solo estamos hablando del riesgo de ceguera, sino estamos hablando del riesgo de pérdida de vida del paciente, porque la leucocoria, una de las causas principales es retinoblastoma, que en nuestro país tiene una frecuencia más alta que en otros países. Entonces, cualquier niño que tenga en su reflejo pupilar una mancha blanca tiene que ser referido de urgencia a un examen con oftalmólogo, ya sea en un ojo o en los dos ojos, por el riesgo alto de que esa mancha blanca sea retinoblastoma. También se puede tratar de ocluir el ojo con la mano, tapar el ojo con la mano, y los niños generalmente cuando tienen muy mala visión en un ojo y se les tapa el otro se ponen sumamente inquietos, o sea, sin tocarlo, solo se le pone la mano enfrente, y si el niño llora en una forma consistente cada vez que se le tapa el ojo contralateral, podríamos asumir que su visión está disminuida y referirlo para un examen. Luego, cualquier trauma periocular o periorbitario tiene que ser referido también. Opacidades corneales y cuando hay antecedente de prematuridad. Aunque el niño se vea bien, en América Latina la causa principal de ceguera en niños es la retinopatía del prematuro, y a detectarlos tempranamente y darles el tratamiento oportuno es donde se están orientando todos los esfuerzos. Ahora en la niñez y en la adolescencia. Los vamos a referir al chequearlos con el cartel de Snellen. Si la agudeza visual es igual o menor a 20/40 en el mejor ojo, la mayoría van a ser como este niño que está arriba, que lo que van a necesitar son lentes. Quiero decirles que todas las fotos que están aquí son todas fotos de pacientes que han sido referidos por un médico general o un pediatra que les ha detectado el problema. O sea, son fotos reales de gente de Guatemala que han sido detectadas aquí. La expresión del niño de la foto es una expresión muy espontánea. O sea, él lo hizo así cuando se puso sus lentes. Puede ser que el niño haya sido un poquito teatrero o payasito o simpático, pero es su expresión real, no es ninguna pose. Luego, la otra causa es el estrabismo. Nuevamente regresamos a una o ambas pupilas blancas. Trauma ocular o periorbitario, opacidades corneales y las malposiciones palpebrales. La malposición palpebral se refiere a que las pestañas o el párpado estén dirigidos hacia adentro o hacia afuera, como es el caso de esta foto, de la foto inferior, que las pestañas están prácticamente tocando el ojo, y esto puede causar cicatrices corneales y la cicatriz corneal llevar a la ceguera también. Ahora ya pasamos a lo que es prevención de ceguera en mayores de 50 años. 65% de los deficientes visuales tienen más de 50 años, el 82% de los ciegos son mayores de 50 años. Este es del mismo estudio que les mencionaba, que yo considero que es el más exacto porque analiza estudios de 39 países alrededor del mundo, incluyendo varios estudios que se han hecho en Latinoamérica, que es una situación similar a la de Guatemala. Ahora hablemos de nuestro país. En Guatemala, en el 2004, se hizo un estudio que por sus siglas se llama RACS, es Rapid Assessment of Cataract Surgical Services. Estos son estudios que ya están muy protocolarizados, que se han repetido en varios países, entonces se pueden unir fácilmente, se puede hacer como un estudio multirregional de los mismos. Y el resultado en Guatemala fue el siguiente. La ceguera en total en personas arriba de 50 años era de un 4.1%, y de este 4.1%, la ceguera por catarata era del 2.8%, o sea que el 68% de las personas ciegas, 7 de 10 personas ciegas eran por catarata. La catarata también tiene una relación en lo que es costo y eficacia muy adecuada.
En estudios que se han hecho en India, donde han logrado bajar el índice de catarata espectacularmente, y ellos tienen muy bien estudiado todo lo que es salud pública con cirugía de catarata, han logrado establecer que por cada $1 que se invierte en cirugía de catarata, se ahorran $1,000 en lo que es rehabilitar a esa paciente y todo lo que hablamos también del costo de que esa persona no esté trabajando y del costo de oportunidad de la persona que lo tiene que curar. Con deficiencia visual severa se detectó un 6.6% y de estos el 71% era por catarata. Aquí estamos. ¿Cuáles son? Dentro del protocolo de este estudio también se investiga cuáles son las causas. O sea, usted tiene catarata, ¿por qué está en su casa todavía? Y lo increíble es que dentro de tantas causas, porque generalmente creemos que es por un motivo económico o por motivos religiosos, lo adjudicamos a diferentes causas, era por desconocimiento de la causa de ceguera. Casi un 70% no sabían, pensaban que su ceguera era por la edad, que no tenía cura, no sabían que lo que tenía era una catarata y mucho menos sabían que esto se podía curar con una cirugía ambulatoria, o que tampoco sabían que hay instituciones en el país que son instituciones de servicio social a través de lo cual se puede hacer a un costo más económico. Luego, el estudio anterior se recuerdan que era solo de los servicios de catarata. Dentro del mismo tipo de estudio existe uno que se llama RAAB, que es de lo que es ceguera evitable. Este es un poquito más completo el estudio porque no solo toma en cuenta el diagnóstico de catarata, sino que toma en cuenta el diagnóstico de enfermedades de polo posterior. Los resultados de este estudio son en Chiapas. Les traje este estudio porque por cuestiones regionales Chiapas realmente se parece mucho a lo que es Guatemala y el estudio es muy reciente. Nosotros podríamos asumir que algunos de los datos del estudio de Chiapas se pueden aplicar a nuestro país. La prevalencia de ceguera para ellos fue de un 2.3%, o sea que Chiapas sí está un poquito mejor que nosotros, que andábamos por un 4.1%. Las causas principales, catarata el 63% y retinopatía diabética el 8%. Lo que llama la atención de la retinopatía diabética en nuestros países, a pesar de que a nivel mundial se recuerdan que era tal vez una cuarta causa, pero probablemente en nuestros países es mayor, son los siguientes datos. De los diabéticos, el 39% de las personas que se evaluaron ya tenían retinopatía diabética. De estos, el 21% tenían ya una retinopatía diabética que estaba en grave riesgo de afectar su visión, que es la retinopatía diabética proliferativa, o ya tenían una maculopatía. De estos diabéticos que llegaron, más de la mitad no sabían que la pérdida visual por diabetes se podía evitar. Ellos pensaban cuando los encuestaron que la diabetes a algunas personas les da ceguera y a otras no. No tenían idea que tenían que chequearse y mucho menos que tenían opción de evitar que esto ocurriera. Entonces, regresamos a lo mismo. ¿Cuál es, según estos estudios, el rol del médico general? Es detectar a los pacientes que están a riesgo y referirlos. Entonces, ¿a quiénes se van a referir? Diabéticos e hipertensos, antecedentes familiares de ceguera, glaucoma o enfermedades retinianas, cuando hay una evaluación clínica sospechosa y un trauma ocular o periorbitario. Yo les recomiendo que todos los traumas oculares o periorbitarios se refieran, porque una de las situaciones más tristes que tiene un oftalmólogo es ver un paciente con un trauma periorbitario que se le hizo todo el tratamiento referente al trauma, pero que el ojo perdió la visión porque no se evaluó hasta que el trauma se había resuelto. La evaluación. Les voy a hablar un poquito rápido porque queda menos tiempo y les quiero enseñar unas fotos. Toma de agudeza visual, examinar la piel, los movimientos extraoculares, evaluar las pupilas, los campos visuales por confrontación, que los explicó el doctor Meyer muy bien, y el examen ocular externo. Este es el cartel de Snellen, la toma de agudeza visual. Esta es la forma como se hace con un oclusor. Se chequea cada ojo por separado. La distancia, el cartel de Snellen que ustedes adquieran les va a decir si lo ponen a 3 metros o a 6 metros. Cada ojo por separado, tapar con un oclusor.
¿Y cuándo se va a referir al paciente? Se va a referir al paciente cuando la agudeza visual del mejor ojo sea igual o menor a 20/40. Y arriba de los 40 años se va a evaluar también la visión cercana. Examen de piel y anexos, las características de la piel, la evaluación de los anexos. Los movimientos extraoculares, siempre ver que estén alineados, que no haya estrabismo. Descartar parálisis de los músculos extraoculares o parálisis facial. Los reflejos pupilares, lo que sabemos, el tamaño, la simetría, evaluar el reflejo directo, el reflejo consensual. Y nuevamente los campos visuales por confrontación. Una paciente que consulta con tosis total, hay que levantar el ojo para ver si hay algo más. En este caso hay también relacionada una parálisis del tercer par, hay que referirla. Aquí hay varios pacientes con problemas del párpado. El paciente de arriba, aquí, tiene una tosis del ojo izquierdo, un ectropión. La paciente con tosis total. Esta paciente que no sé si logran ver, pero es la misma de abajo. Ella llegó así a la clínica. La diferencia entre la foto de arriba y la de abajo es que tuvo la precaución de que el tape que se pone es transparente y por eso no se ve mucho. Pero ella llevaba 15 años poniéndose un tape para levantarse el párpado. Esta es la situación real de ella de la vida diaria. La evaluación ocular externa. El doctor Michón, que es un médico norteamericano que trabaja mucho lo que es salud comunitaria en México de una forma gratuita y voluntaria, hizo un manual que es muy lindo y en ese manual puso la forma más clara como esto se puede definir. Cuando evaluamos la superficie ocular externa, abajo en rojo, lo blanco, la conjuntiva debe ser blanco, lo transparente, la córnea debe ser transparente y lo negro, la pupila, debe ser negro. ¿Qué significa? Si la conjuntiva no es blanca, hay que referirlo. Si la córnea no es transparente, hay que referirlo. Y si la pupila no está negra, hay que referirlo. Eso es lo más claro que se le puede decir a alguien. Ustedes son médicos, pueden ir más allá de eso, pero si quieren decírselo a un técnico de salud ocular o a un técnico que está atendiendo primariamente en algún lugar, es así de sencillo. Lo blanco, blanco, lo transparente, transparente y lo negro, negro. Cualquier otra cosa que se salga de ese parámetro hay que referirlo. Vamos a ver varios casos. La evaluación de conjuntiva. Aquí hay que evertir el párpado. Luego aquí la conjuntiva está hiperémica. Esto se llama pseudoterigión, esta carnosidad. Es pseudo porque no es un terigión real, es secundario a una quemadura química. En este caso es un tipo de carcinoma de conjuntiva, hay que referirlo para tratamiento médico. El tratamiento médico disminuye el tamaño y luego se quita. Un leucoma corneal por una úlcera corneal maltratada. Un paciente con catarata, el mismo paciente después de removida la catarata. Y ahorita viene, detectamos a dónde referimos. Les puse varias opciones, las opciones que están aquí son las que yo conozco y las que les pedí autorización para poner sus nombres y me dijeron que sí. El Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, que tiene tanto en la capital como en los departamentos dependencias. Una asociación que se llama Visualiza, que trabaja en la capital y también en el interior a través de jornadas y a través de otra asociación que se llama Vincent Pescatore en el Petén. La Unidad Nacional de Oftalmología, que también tiene en la capital y departamentales. El Instituto Panamericano contra la Ceguera, que también está en los departamentos y en la capital. Y en el caso que quisieran contactar a algún oftalmólogo que estuviera cerca porque no hay otro servicio disponible, se puede llamar a la Asociación Guatemalteca de Oftalmología y ellos les pueden dar los nombres de los oftalmólogos que les quedarían más cerca y ustedes libremente escoger o en el sitio web de la asociación. Muchas gracias.